Ya, antes de comenzar, nosotros debemos definir ciertos conceptos, ciertos términos que muchas de las veces se tienden a confundir, sin embargo, son diferentes entre sí. Y el primero que vamos a hablar es acerca de las crisis epilépticas. Y una crisis epiléptica se define con un conjunto de signos o síntomas transitorios que se dan debido a una descarga anormal del cerebro. Y es patológico debido a su intensidad y a su sincronía. Un síndrome epiléptico, en cambio, es un conjunto de signos y síntomas que habitualmente se van a presentar juntos y sugieren que existe un mecanismo subyacente común. En cambio, un estatus epiléptico es una crisis prolongada que persiste por más de 30 minutos o se debe a dos crisis repetidas sin una recuperación de la conciencia en medio de estas dos crisis. Todo esto nos sirve para nosotros establecer el concepto de la epilepsia, y es que la epilepsia es una enfermedad cerebral que que se define en dos motivos. Una es cuando el paciente ha tenido dos o más crisis convulsivas con un periodo de separación de más de 24 horas, o en este caso el paciente ha tenido una crisis, pero existe una probabilidad o un riesgo mayor al 60% a que se presente otra crisis. Pásale, por favor. Ya. Luego tenemos la etiología. Y dentro de la etiología tenemos diferentes causas de estas convulsiones, especialmente de esta epilepsia. La primera, tenemos causas estructurales que van a ser secundarias a un daño estructural. Por ejemplo, el paciente recibió algún golpe y después de este golpe tuvo una convulsión, pero después de 24 horas tuvo otra convulsión. Entonces nosotros debemos investigar por qué se está presentando esto y ya cumple ciertos criterios para nosotros diagnosticarlos como epilepsia. Al igual que tenemos tumores cerebrales o hemorragias intracraneales que también pueden dar crisis convulsivas. Pásale, por favor. También tenemos causas genéticas, y estas muchas de las veces se dan a edades medianas, se manifiestan a edades medianas con las conocidas como epilepsias idiopáticas. Generalmente se relaciona a ciertos genes, a mutaciones en patrones de genes. Esto aún no está determinado porque, como sabemos, el cerebro es ampliamente estudiado. Sin embargo, no se conoce mucho sobre este tipo de genes, pero hay ciertas mutaciones hay ciertas mutaciones. Ya, hay ciertas mutaciones. Ya, lo siento. Hay ciertas mutaciones a nivel de los canales de sodio, potasio, o a nivel de los canales GABAérgicos o colinérgicos. Pásale a la siguiente. También tenemos ciertas causas infecciosas, y aquí tenemos la neurocisticercosis, donde existen parásitos que se alojan a nivel intracraneal, específicamente a nivel del cerebro, y pueden ocasionar crisis convulsivas. Siguiente. Metabólicas, como sabemos, las neuronas tienen membranas que constantemente están difundiendo, se están haciendo ósmosis entre diferentes componentes, sodio, potasio, glucosa. Entonces, el componente metabólico, si existe desbalance a nivel cerebral de estos metabolitos, de estos electrolitos, puede existir que se dé este tipo de convulsiones. Siguiente. Tenemos inmunitarias, cuando el propio cuerpo produce anticuerpos contra los receptores. Ya les voy a especificar más adelante por qué se da, pero se produce por anticuerpos que se van a ir de los receptores a nivel postsináptico. Siguiente. Y las idiopáticas, que
la ciencia aún no determina cuál es la causa en sí, pero estas generalmente se presentan a mediana edad, en adolescentes, y se cree que estas pueden remitir con un correcto tratamiento en la adultez. Pásale, por favor. Y aquí tenemos una tabla que resume muy bien las principales causas de las epilepsias, de las crisis convulsivas, clasificándolos por edad. Y tenemos que en los neonatos, es decir, menos de un mes, vamos a tener la principal causa es una hipoxia perinatal. En lactantes y niños, es decir, desde un mes hasta 12 años, vamos a tener crisis febriles, es decir, fiebres mayores a 40 grados que pueden producir convulsiones. En los adolescentes, como les dije, idiopáticas, aunque también pueden producirse por un traumatismo o por los trastornos genéticos. En los jóvenes, adultos jóvenes de 18 a 35 años, es por traumatismos, por drogas, tumores. Y ya en los adultos, algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, entre los 35 a 50 años se va a producir por tumores y mayor a los 50 años es por ictus. Pásale, por favor. Y vamos a hablar acerca de la fisiopatología, es decir, cómo se produce este tipo de epilepsias, y debemos recordar algo que ya vimos en anteriores semestres, que es todo esto de la fisiología neurológica, y empezamos con el potencial de acción. La neurona, al ser una célula, esta célula va a tener una membrana y esta membrana va a tener un voltaje para mantener los electrolitos y para mantener la homeostasis. Entonces, el potencial de acción a nivel de la membrana de la neurona va a ser de alrededor de menos 70 milivoltios, esto en reposo. Pero una vez llega el impulso nervioso, este va a llegar a un umbral que generalmente es de menos 45, aunque la literatura Guyton dice que es menos 55 milivoltios. Este umbral es el punto en donde si llega a despolarizarse, es decir, a alcanzar ese voltaje, se da la apertura completa de los canales de sodio y se da la despolarización y ya no se puede revertir. Entonces, el primer paso es la despolarización, apertura de canales de sodio. Los tres de tigre. ¿No? Sí. Ya. Ya, el primer paso es la despolarización, apertura de canales de sodio, se abre a nivel de la membrana todos estos canales de sodio y comienza a entrar el sodio. El sodio es un ion positivo, por lo cual dentro de la célula vamos a tener un potencial positivo y eso se refleja como vemos la gráfica del voltaje que va a llegar hasta aproximadamente 40 milivoltios positivos. Una vez que llega o se aproxima a estos 40 milivoltios, va a comenzar a cerrarse los canales de sodio y se va a aperturar los canales de potasio. Hay que tener en cuenta también la concentración de estos dos iones, tanto intracelular como extracelular. Como sabemos, el sodio se encuentra de manera extracelular en mayor concentración que intracelular y al revés en el potasio. Por lo cual, al haber la repolarización, es decir, apertura de canales de potasio, el potasio va a salir. Este también es un ion positivo. Entonces, al sacar iones positivos de dentro de la célula, se va a repolarizar, es decir, la membrana se va a volver negativa. Y se vuelve tan negativa porque el potencial de equilibrio del potasio es a menos 90. Entonces va a tratar de alcanzar el menos 90. Pero una vez que llega al menos 90, rápidamente se apertura la bomba sodio-potasio y comienza a equilibrar para nuevamente volver al estado de reposo. Este periodo donde se abre la bomba sodio-potasio se conoce como periodo refractario. Este periodo refractario, la literatura lo llama el periodo donde ningún estímulo, por más fuerte que sea, va a poder revertir este proceso. Y luego tenemos que se da
nuevamente se repite todo el ciclo de despolarización y repolarización. Dale un clic, por favor. Esto es a nivel de la membrana, pero ¿qué sucede a nivel de la hendidura presináptica, del botón presináptico, botón postsináptico y la hendidura sináptica? Dale un clic, otro clic, por favor. Ya, lo que pasa es que llega el impulso nervioso y esto va a hacer o esto va a favorecer a que entre calcio. Como sabemos, el calcio va a ayudar a que los neurotransmisores que se encontraban almacenados en estas vesículas se dirijan hacia el botón presináptico y hacia la hendidura sináptica. Una vez que se encuentra allí, se va a liberar todo este neurotransmisor y al liberarse este neurotransmisor, va a buscar a los receptores en el botón postsináptico. Una vez que encuentra sus receptores, este va a transmitir nuevamente el impulso nervioso y también se recapta lo que es el calcio y dichos neurotransmisores para reciclarlos nuevamente. Pásale, por favor. Eso es lo más simple, pero no toda potencial de acción, no todo impulso eléctrico va a transmitirse hacia la neurona postsináptica. Y es que debemos tener en cuenta que para que se produzca o se transmita de neurona a neurona, no solo puede haber un impulso nervioso, sino que esta gráfica que está a la izquierda inferior lo explica muy bien. Como 4 disparos sinápticos no logran superar el umbral, 8 disparos sinápticos tampoco logran superar el umbral, pero como vemos los 16 disparos sinápticos ya logran superar el umbral. Y también hay que tener en cuenta que existen miles de millones de neuronas a nivel de nuestro cerebro, por lo cual obviamente debe existir gran cantidad de impulsos nerviosos para que se dé esa transmisión entre todas las neuronas. Pásale. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que no todas las sinapsis son excitatorias, es decir, que no todas van a transmitir el impulso nervioso, porque como les dije anteriormente, estas sinapsis lo que hacen es liberar neurotransmisores que se unen con su receptor y allí transmiten el impulso nervioso, pero no siempre sucede así, ya que existen sinapsis inhibitorias. Las sinapsis a nivel central excitatorias están dadas por 2 neurotransmisores principalmente, que son acetilcolina y glutamato. Dale un clic. El glutamato es el más importante que vamos a hablar, es el más importante a nivel de las epilepsias. Tenemos el receptor, su principal receptor es este que se conoce como NMDA. Entonces, como vemos en la gráfica B, al liberarse el glutamato y al captarse por el receptor NMDA, va a hacer que entre sodio y al entrar sodio se da la despolarización y se transmite todo el potencial de acción por toda la membrana de la neurona. Dale otro clic, por favor. Ya, pero en las sinapsis inhibitorias también se da este proceso de liberación con los 2 neurotransmisores principales, la glicina y el GABA, pero más importante en la epilepsia es el GABA. Tenemos su principal receptor, que es el GABA-A. Lo que igualmente se va a liberar hacia la brecha sináptica, se une al receptor en la neurona postsináptica y lo que va a hacer es que va a favorecer la entrada de cloro y la salida de potasio. El cloro es un ion negativo, por lo cual va a repolarizar aún más la membrana, es decir, hacerla aún más negativa. Y como está sacando potasio, que es un ion positivo, también va a favorecer a que a que sea más negativa la membrana. Pásale una más, por favor. Y este gráfico resume muy bien, no sé si le puedes ampliar, pero es lo que sucede principalmente a nivel de nuestro cerebro. Es que una neurona va a estar conectada con neuronas que liberan
neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios. Entonces, en la gráfica inferior derecha, nosotros podemos observar eso, como una sinapsis excitatoria o otra sinapsis excitatoria no son lo suficientemente fuertes para superar el umbral, como los comentaba anteriormente. Pero si tenemos una sinapsis excitatoria más otra sinapsis excitatoria, esto sí logra superar el umbral y se da todo el proceso de despolarización, repolarización, etcétera. En cambio, la sinapsis inhibitoria lo que va a hacer es lo contrario, va a hacer que se repolarice aún más la membrana, por lo cual no va a haber ninguna excitación. ¿Qué pasa si sumamos una excitatoria y una inhibitoria? Pues entre las dos se van a opacar, obviamente dependiendo de cuánto cloro entre, cuánto sodio entre. Pero ¿qué pasa si tenemos dos excitatorias, una inhibitoria? Lo mismo. Las dos excitatorias no son o no pueden ser lo suficientemente fuertes. La inhibitoria va a abrir canales de cloro y no va a hacer que se logre pasar ese umbral. Pásale, por favor. Y entonces, ¿qué sucede en la epilepsia? Lo que pasa en la epilepsia es que existe una alteración de estos neurotransmisores. Puede que existan mayor cantidad de neurotransmisores excitatorios o menor cantidad de neurotransmisores inhibitorios o que se dé ambas situaciones. Como les comentaba, si existe mayor cantidad de neurotransmisores excitatorios, entonces apenas exista un potencial de acción, este se va a pasar de manera más rápida porque la mayoría de neurotransmisores van a excitar a las neuronas. Y al haber menos neurotransmisores inhibitorios, no va a favorecer esa inhibición que estaba en el cuadro que les comentaba anteriormente. Pásale, por favor. Ya. Y al nosotros poner una micropipeta, un electrodo en una neurona y nosotros medir qué sucede fisiológicamente con una neurona que está sufriendo una epilepsia, podemos ver las dos gráficas. La primera gráfica es la gráfica normal. Lo que sucede fisiológicamente dentro de una neurona, se da la despolarización, repolarización, apertura de bombazo de potasio y ese periodo refractario y se vuelve al periodo de reposo. Pero ¿qué pasa en una neurona que sufre epilepsia? Pues se da ese periodo de despolarización, inclusive el umbral para que se despolarice puede ser inferior. Se da esa despolarización y vemos cómo existe ese que se le conoce como un cambio despolarizante paroxístico. Entonces vemos cómo existe gran cantidad de despolarizaciones. Esto se debe a que los canales de sodio permanecen abiertos porque el glutamato, que era el principal neurotransmisor, sigue en la brecha sináptica, en la hendidura sináptica, se sigue expulsando desde la neurona presináptica. Esto va a hacer que se dé este cambio despolarizante paroxístico, que es muy característico fisiológicamente en la epilepsia. Siguiente. Y como les comentaba, a nivel genético vamos a tener mutaciones de los canales de sodio. ¿Qué tal si los canales de sodio se cierran más lentamente? Esto va a favorecer a que entre mayor cantidad de sodio y se va a dar ese cambio paroxístico. Una más. También tenemos mutaciones en los canales de potasio. ¿Qué tal si los canales de potasio, lo mismo, no permitan su apertura normal y se quede el potasio dentro de la célula? Va a favorecer a que esta célula se dé estos cambios paroxísticos. Una más. Puede darse mutaciones a nivel de los canales GABA. ¿Qué tal si los canales GABA A, que les comentaba anteriormente, se encuentran alterados, por lo cual no va a favorecer la apertura para que entre cloro? Entonces no va a haber ese contraste para que se dé una despolarización, repolarización y ese equilibrio neuronal. Una más.
La otra posibilidad es que también se pueden presentar mutaciones en los canales de glutamato, es decir, una sobreexpresión de estos canales. Al haber una sobreexpresión de estos receptores, perdón, va a favorecer a que el glutamato se una a estos receptores y entre sodio, entre también calcio, y esto favorezca a que se dé la despolarización en la neurona postsináptica. Una más. Y el estatus epiléptico, se ha visto que la literatura detalla que el estatus epiléptico se debe principalmente a estas dos mutaciones, tanto mutaciones en los canales GABA como mutaciones en los canales de glutamato. Y esto, para terminar la fisiología, también debemos tener en cuenta que ya les van a explicar mis compañeros que existen diferentes tipos de epilepsias dependiendo del sector, pero lo que quiero que vean es cómo puede existir unas convulsiones parciales simples, es decir, que van a afectar un solo sector cortical, o también pueden existir crisis parciales complejas donde va a afectar mayor cantidad de la corteza cerebral. Pásale nada más. Y también debemos tener en cuenta las áreas de la corteza cerebral, las áreas motoras, áreas sensoriales, lóbulo frontal, área de Broca, etcétera, etcétera, porque estas áreas pueden verse afectadas por este cambio despolarizante paroxístico típico en la epilepsia. Entonces nosotros con la sintomatología o conociendo más o menos estas áreas funcionales del cerebro, podemos determinar dónde se podría encontrar el daño, porque si existen alteraciones a nivel de audición, a nivel del lenguaje, a nivel de la memoria, podemos decir que se trataría de una alteración a nivel del lóbulo temporal, o a nivel motor, no puede controlar los músculos voluntarios, entonces nosotros pensaríamos que se trata de una afectación a nivel del área motora. Pásale. Ya. Continuando con la exposición, bueno, les vamos a hablar sobre la clasificación de las convulsiones epilépticas. Hay varias clasificaciones dentro de las que se considera la etiología, como ya les explicó mi compañero, pueden ser idiopáticas, también por causas primarias como cuestiones genéticas que alteran los canales, o cuestiones secundarias como pueden ser traumas, cuadros febriles, etcétera, y que esto igual depende sobre cómo aparece la epilepsia de acuerdo a la edad. También se da de acuerdo al cuadro clínico y el sitio de origen y la frecuencia. Nosotros nos vamos a basar en el cuadro clínico, ya que este en sí es la clasificación internacional que más utilizada, y también va a tener relación esto con el tratamiento médico. Entonces, dentro de estas vamos a tener las crisis generalizadas y las crisis parciales o focales. Entonces, bueno, aquí para que puedan ver en el cuadro, van a ver, según esta clasificación, crisis tónico-clónicas, tónicas, clónicas por separado, o tónico-clónicas, que se conocen como el gran mal, las de ausencia, que es el pequeño mal, que tiene que ver con la pérdida en sí de la conciencia, y son complejas cuando ya hay movimientos clónicos o tónicos, clónicos, tónicos o automáticos breves. Dentro de estos van a haber ciertas causas especiales, como el síndrome de Lennox-Gastaut, la epilepsia mioclónica juvenil, los espasmos infantiles, que es el síndrome de Webb, y vienen las atónicas, que son crisis astáticas y asinéticas. Síguele, por favor. Ya, bueno, entonces para en sí tener más claro la clasificación, hay otra más específica que la divide en convulsivas
o con componente motor y las no convulsivas. Entonces ahí como podemos asociar todo lo que es tónico-clónico, las mioclonías, los espasmos, va a tener un componente motor, en cambio las no convulsivas son las crisis de ausencias y las atónicas. Entonces es una clasificación como que un poquito más específica y vamos a verlas así. Entonces síguele por favor. Ya, entonces dentro de las crisis tónico-clónicas generalizadas, estas en sí, bueno, esta se conoce como el gran mal y tiene fases. Pero antes, bueno, les voy a explicar una cosita. Dale un clic, por favor. Ya, bueno, en esta imagen, como podemos ver, en sí, estos movimientos tónicos, clónicos, las mioclonías, tiene que ver con un defecto del tono muscular. Y ya de una manera fisiológica va a estar regulada por el arco reflejo, que es la imagen en la que vemos la pierna de una persona y aquí vemos las vías, un receptor, las vías aferentes, el centro integrador que sería la médula espinal y vías eferentes que sí van a determinar el movimiento y esta contracción parcial que tiene el músculo normalmente. Pero aparte de eso, va a estar regulado por los tractos descendentes que vienen de núcleos supraespinales. Y aquí vamos a recordar la famosa vía extrapiramidal y las vías piramidales y las extrapiramidales. La vía piramidal, como sabemos, es para los movimientos voluntarios y en sí es para movimientos más específicos, como escribir o movimientos más finos, pero movimientos más fáciles como que depende del tono muscular y por decir caminar, va a depender de otras fibras descendentes como son las conocidas las extrapiramidales. Dentro de estas va a estar las fibras reticuloespinales, las fibras vestíbuloespinales, y estos específicamente van a encargarse de la excitación de los músculos flexores, extensores y flexores y extensores. Entonces, cuando nosotros vemos esta alteración del tono muscular, no solo va a depender de la integridad de este arco reflejo, sino de todos los impulsos que se envían desde el nivel cortical o de núcleos supraespinales. Entonces, por esto es muy importante recordar esto para entender que aquí en la epilepsia se van a mandar muchas señales a través de estas fibras descendentes y esto va a desencadenar todos los movimientos musculares que les voy a explicar. Entonces, en esta crisis tónico-clónica o el síndrome o el gran mal, como se lo conoce, van a haber tres fases. Nosotros, bueno, antes de estas fases podemos ver un prodromo que aquí puede presentarse una mioclonía, que son movimientos pequeños de los párpados, de ciertos músculos de la cara, o también pueden presentarse náuseas, cólicos abdominales, pero esto puede darse como una crisis de aura en la migraña, pero puede haber como no puede darse. Entonces, ya cuando se va a dar la crisis y ya se da esta pérdida de la conciencia, va a haber una fase tónica. En esta, como vemos, es una contracción sostenida de los músculos que va a iniciar va a abarcar primero el dorso y el cuello. Entonces aquí vamos a ver una flexión breve del tronco y también la apertura de la boca y de los párpados, y los ojos se van a desviar hacia arriba. Y después se va a ir las contracciones hacia los brazos y las piernas. Entonces en los brazos vamos a ver estas flexiones, los codos van a estar abducidos, los codos van a estar semiflexionados y las manos pronadas. Entonces esta es la posición que se da en esta fase tónica. Aquí también se puede dar un grito penetrante debido a que va a haber un espasmo en los músculos respiratorios y también por toda esta contracción
contracción muscular, entonces se puede dar esta exhalación o este aire se va a emitir de manera forzada por las cuerdas vocales y se puede dar este grito. Y también el paciente puede estar cianótico debido a que va a haber un espasmo tónico en los músculos respiratorios. Entonces esta por lo general puede durar de 10 a 20 segundos. En la fase clónica, en cambio, ya se va a dar una relajación repetida de la contracción tónica, porque en la fase tónica podemos ver contracciones con una frecuencia de 8 por segundo y acá ya van a bajar a 4 por segundo. Entonces aquí también, síguele un clic por favor. Bueno, como vemos aquí los movimientos, va a haber una constante relajación de los músculos que estaban contraídos y estas van a ser de manera rítmica y se va a ver una agitación en todo el cuerpo. Entonces aquí es muy común que el paciente puede morderse la lengua. Esto dura dentro de 30 segundos y aquí también vamos a ver una actividad más que nada simpática, muy activa porque vamos a ver una pupila dilatada, vamos a tener una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial elevada, también va a haber salivación y transpiración abundantes y la presión de la vejiga urinaria puede aumentar incluso hasta 6 veces en esta etapa. De allí se puede dar un episodio, de ahí se da un episodio, esto dura 30 segundos y de allí se va a dar el estupor o episodio postcrítico. Aquí ya se va a dar un cese de absolutamente todos los movimientos y el paciente se va a encontrar quieto y relajado. Aquí ya puede empezar a abrir los ojos y obviamente él va a olvidar absolutamente todo lo que pasó, entonces solamente va a darse cuenta de que tal vez tuvo una crisis, si es que ya le pasaba antes, porque va a verse en un entorno diferente, en un hospital o en una ambulancia o con familiares que están ahí cuidándole. Si es que al paciente no se le hace ningún estímulo, puede quedarse dormido por el cansancio de estas contracciones musculares y también aquí lo que puede presentar el paciente es dolor tanto en la lengua, si es que se dio la mordedura, como en los músculos y también tenemos que ver otros signos porque por la caída puede haber fracturas, hematomas o hemorragias periorbitales, también puede haber una hemorragia subdural o quemaduras, entonces hay que revisar eso en el paciente. Y algo también que se suele dar es esta incontinencia de los esfínteres, que puede darse tanto desde la fase tónica como ya en esta fase de estupor postcrítico. Síguele, por favor. Disculpa, te interrumpa, Sam, pero doctor, para reconectarnos, porque ya nos quedan 2 minutos, entonces nos volvemos a unir al mismo link que envié. Sí, doctor. Ok, perfecto. Está bien. Ya, gracias. Recording stopped. Entonces, dentro de las crisis de ausencias o pequeño mal, como les expliqué antes, estas van a caracterizarse porque no hay una actividad motora importante. Además, estas son muy breves, por lo que tanto el paciente como incluso la persona que se encuentra con esa persona va a mencionarlo como una distracción o un soñar despierto, en el que y aparte de esto, la frecuencia en sí, algunos pueden ser muy repetitivas, por lo que es importante en sí diagnosticarlo. Recording in progress. Diagnosticarlo sobre todo en niños, ya que esto puede afectar en sí a su atención y su rendimiento escolar. Entonces, aparte de esto, las crisis de ausencia en sí se van a dar sobre todo desde los 4 años de edad hasta la pubertad y es muy raro que esto se dé antes o después de este lapso. En sí, las crisis de ausencia se definen como una interrupción repentina del estado de la conciencia. Aquí nosotros vamos a ver que el 10% de estos van a ser, de las personas que poseen esta crisis de ausencia, van a ser
inmóviles totalmente. Y el resto van a tener ciertos episodios de movimientos finos que van mioclónicos. Este en sí va a durar de 2 a 10 segundos o más. Dale un clic, por favor. En sí, otro clic, por favor. Otro. Ya, bueno, en sí estos pueden ser tan rápidos que no alteran mucho la función, que pueden darse incluso mientras una persona camina o está en bicicleta y después de que pase este tiempo continúa con su actividad sin que suceda nada. Ya. Dentro de estos hay una variante de las ausencias que se conoce como el síndrome de Lennox-Gastaut y este se va a dar en niños de 2 a 6 años. Este sí se caracteriza, este sí es un ejemplo muy común de una epilepsia generalizada sintomática. A estas se las conocen aquellas epilepsias que son por causas secundarias, como las enfermedades metabólicas o lesiones prenatales. Estas en sí se van a caracterizar porque son crisis con caída, porque aquí se van a dar, dale un clic por favor. Aquí se va a dar una pérdida progresiva del tono muscular, entonces aquí el paciente va a caerse literalmente y por esto se las conoce también como unas crisis astáticas. Ya, antes de esto podemos encontrar el síndrome de West, que puede anteceder a este síndrome de Lennox-Gastaut y este se va a dar durante la lactancia y la niñez temprana. Este en sí no está dentro de las crisis de ausencias porque esta sí tiene un movimiento con espasmos infantiles o convulsiones salutatorias que les llaman, que estas son las más raras y más graves, porque dale un clic, por favor. Aquí, bueno, en sí es porque por lo general en este síndrome de West lo que se va a dar es la flexión en sí de las extremidades, pero cuando se da aquí una extensión, esto se conoce como los espasmos infantiles o convulsiones y aquí hay una triada porque aquí este síndrome también va a afectar o va a ocasionar un retraso mental y las ipsiarritmias que en sí son patrones característicos que vamos a ver en el electroencefalograma. Síguele, por favor. Ya, y por último les voy a mencionar, bueno, dentro de estas crisis generalizadas, a las crisis mioclónicas. Aquí el mioclono tenemos que destacar que es una contracción muscular breve y brusca, que esta en sí va a ser pequeña porque puede ser un músculo o solo una parte de él, o grande cuando se desplaza una extremidad o todos los músculos del tronco. Pero en estas mioclonías, a diferencia de las clónicas, eso solo va a ser un segmento, no va a ser todo el cuerpo. Este va a durar de 50 a 100 milisegundos y estas crisis mioclónicas, como les fui mencionando anteriormente, puede ser parte de las crisis de ausencia o también de las crisis crónicas, tónicas clónicas, que es un tipo, o las tónico-clónicas o el gran mal, entonces dentro del prodromo. De ahí la polimioclomo en sí son varias mioclonos diseminados y esta en sí es mucho más grave. Este mioclono por lo general responde bien al tratamiento y dentro de esta también tenemos la epilepsia mioclonal juvenil, que aquí va a haber en niños mayores y adultos jóvenes por lo general. Esta es una epilepsia generalizada idiopática que tiene relación, se ha visto, con el cromosoma 6 y esta se va a dar sobre todo en jóvenes que están fatigados, se pueden dar en momentos donde hay un mal estado del sueño o también, dale un clic por favor, 2 clics. Bueno, ahí vemos el mioclono, que es solo el bracito que está teniendo estas fasciculaciones, y también se puede dar en la epilepsia mioclonal por el consumo de alcohol. Entonces aquí se van a ver espasmos mioclónicos del brazo y la mitad superior del tronco. Okay. Buenas noches, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Dentro del tratamiento, primero hablando en general, se comenzarían con fármacos antiepilépticos, es nuestra primera opción de tratamiento. Y en el caso de que esto no funcione, procederíamos a realizar, si en el caso de que sea posible, la intervención quirúrgica. Entonces, comenzando primero por los fármacos antiepilépticos, es importante conocer que para ello vamos a manejar como primera fase una monoterapia.
y esto es de preferencia que se use a dosis más bajas. La absorción de estos fármacos antiepilépticos es de un 80 al 100%. Van a tener una eliminación lenta, lo que quiere decir que la vida media de estos medicamentos va a ser larga y debido a que hay una vida media larga, el efecto va a durar más, es decir, que vamos a tener que suministrar o tomar o enviar para que los pacientes tomen estos medicamentos con intervalos de tiempo mucho más largos. Los fármacos antiepilépticos se los usa generalmente cuando hay lesiones orgánicas cerebrales y cuando hay una existencia de síndrome epilépticos que sean ya definidos. En el caso, cuando no se van a tratar o cuando nosotros no vamos a dar los fármacos antiepilépticos, esto se va a dar en caso de que existan factores desencadenantes, como por ejemplo que se hayan dado por el uso de alcohol o de drogas. O en el caso de que existan intercrisis que sean mayores a 4 a 5 años entre ellas. Y también en el caso de epilepsias benignas de la infancia. Hay que tener precauciones en cuanto a que el paciente o la persona mantenga un sueño nocturno y que tenga una abstinencia al alcohol. Y en cuanto a 3 meses después de que es decir, estos fármacos vamos a suministrarlos una vez que ya haya pasado 3 meses después de un traumatismo severo o de una cirugía de un tumor. Lo importante o lo beneficioso de los fármacos antiepilépticos es que se pueden medir en niveles plasmáticos y algo que hay que tener en consideración en cuenta es que estos son teratogénicos que pueden causar em, amenaza al feto en el caso de mujeres embarazadas y también que puede afectar al metabolismo de vitamina K y de ácido fólico. Siguiente, por favor. Ahora hablando del tratamiento de la epilepsia generalizada, que es los que acabamos de ver, podemos observar en esta tabla varios de los medicamentos antiepilépticos que existen y posteriormente vamos a hablar de los que van a ser en específico para las epilepsias generalizadas o que se recurren a ocuparlos con mayor eh, que son más frecuentes su uso. Siguiente, por favor. Entonces, entre ellos vamos a ir viendo también cuál es el mecanismo de acción y para ello vamos a basarnos también un poco en la fisiopatología que habíamos mencionado al inicio. Entre ellos vamos a tener el valproato, la lomotrigina y la levetiracetam y también el topiramato. Estos fármacos van a inhibir ya sean los canales de sodio, los canales de calcio o la transmisión del glutamato. Un clic más, por favor. Ya, entonces recordando aquí un poco la fisiopatología, tenemos a nuestro lado izquierdo la presináptica y a nuestro lado derecho la postsináptica. Y en la parte de abajo vamos a tener la parte de la sinapsis inhibitoria, que era el GABA. Entonces, ¿dónde van a actuar estos medicamentos? Un clic más, por favor. En cuanto al valproato, tenemos que este va a ser el fármaco principal. Este es de amplio espectro y este va a encontrarse inhibiendo, un clic más, por favor. Como podemos observar aquí, los canales de sodio y también puede estar inhibiendo los canales de calcio. Esto generalmente se lo suele dar en dosis de 10 miligramos por día y se lo pueden dar en 2 dosis, llegando hasta una dosis máxima de 30 miligramos por kilogramo de peso en el caso de niños. En cuanto a la lamotrigina, esta de aquí también es de amplio espectro. Es de primera elección en cualquier crisis epiléptica y lo que va a actuar ella, es decir, este fármaco, es disminuyendo la producción del neurotransmisor de glutamato y también va a inhibir los canales de sodio. Un clic más, por favor. Entonces ahí encontramos donde también está ubicada la lamotrigina en nuestro gráfico. Las dosis que se van a dar aquí van a ser de 50 miligramos y se puede subir cada 2 semanas hasta llegar a de 100 a 150 miligramos por día, dividido en 2 dosis, en 2 tomas. Un clic más, por favor. Otro de los medicamentos que vamos a hablar es de la levetiracetam, que es un fármaco que va a actuar ya un poco diferente, ya no en estos canales, sino en las vesículas sinápticas 2A. Y esto se lo va a dar en dosis de 500 a 1000 miligramos por día hasta un máximo de 2 a 3 gramos por día. Igual dividido en 2 dosis.
Y otro de los fármacos que ya mencioné en un inicio es el topiramato, el cual va a estar inhibiendo a los canales de sodio, va a potenciar el GABA, que como recordamos actuaba en la inhibición, y también va a limitar al receptor AMPA, que era el que captaba al glutamato. Este se lo va a dar un clic más para poder verlo donde se encuentra ubicado. Ya, entonces aquí podemos observar que se encuentra tanto en los receptores que inhiben el sodio, en los canales de sodio, también vamos a encontrarlo en potenciando al GABA, y también que va a limitar que este receptor AMPA, que era el que receptaba al neurotransmisor de glutamato, que es el que recordemos era excitatorio. Entonces, al limitar este receptor, no va a permitir que ingrese el glutamato. Entre ellos, la dosis que se utiliza es de 25 a 50 miligramos por día hasta un máximo de 200 o 600 miligramos por día, igual dividido en 2 tomas. Siguiente, por favor. Dentro de la otra clasificación que teníamos en las crisis epilépticas, como bien ya vimos, ya hablamos de las crisis generalizadas. Ahorita les voy a hablar acerca de las crisis focales. Entonces, aquí debemos de tomar en cuenta que estas crisis focales se producen por una activación de las neuronas, pero solo en una área limitada del cerebro. Ya, estas le vamos a dividir en dos, en unas crisis focales simples y las complejas. Las simples tenemos que tener en cuenta que estas no se producen con una alteración del estado de conciencia, mientras que las crisis complejas como tales se produce una alteración del estado de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente tiene como una desconexión con el medio que lo rodea. Ya, en las crisis focales simples vamos a tener que se dividen en cuatro principalmente. Entonces vamos a tener a las crisis focales simples, por un lado motoras, ya les vamos a explicar también, se dividen en más, somatosensoriales y sensitivas, que son las otras, vegetativas y psíquicas puras. En las complejas, en cambio, solo hay dos, unas que inician con una crisis parcial simple, o sea, que inicia sin una alteración de la conciencia, pero estas pueden evolucionar a una crisis compleja, o un trastorno de la conciencia que se presenta desde el inicio. Dale otra, por favor, un clic. Ya, entonces ahorita les voy a hablar de las crisis focales simples vegetativas. Estas tenemos que tener en cuenta que el cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente va a ser una sensación epigástrica o en la región del tórax con una sensación de que asciende hacia nuestra cabeza. Entonces se la puede identificar así dentro de una historia clínica. También pueden presentarse estos pacientes con sudoración, enrojecimiento facial y con una piloerección. Dale otra. Las crisis focales simples psíquicas, en cambio, se suelen presentar con crisis de miedo, sensaciones de despersonalización, o en algunos casos se la ha descrito como un déjà vu. Pásale, por favor. Ya, entonces ahora les voy a hablar acerca de las crisis focales simples, que son las dos principales, las motoras y las sensitivas. En las sensitivas tenemos que tener en cuenta que estas se producen en el lóbulo frontal como tal. Entonces, como bien acordándonos un poco de la anatomía del cerebro, se encuentra en esa parte de rojito el surco de Roland, y en esa parte de ahí se encuentra la circunvalación ascendente frontal, también conocida como área prerolándica. Entonces, la alteración se va a encontrar en esa parte de aquí, en las crisis motores simples. Entonces, se va a encontrar afectado una área de nuestro cuerpo, que como pueden ver abajo en la imagen, se encuentra afectado según el homénculo de Penfield. Entonces se puede encontrar afectado las piernas, las manos, nuestro rostro. Entonces se van a producir estos movimientos involuntarios, pero tenemos que tener en cuenta que se producen en un lado contralateral, porque si nosotros tenemos afectado nuestra corteza primaria motora derecha,
se van a presentar nuestros movimientos involuntarios, pero en nuestra mano izquierda, por la decusación que se produce en el bulbo y en la médula raquídea. Ya, entonces estos movimientos involuntarios también, dale otro clic, por favor, se pueden propagar hacia la cara, porque si vemos el homúnculo de Penfield, estos se encuentran en áreas cercanas, entonces se pueden también afectar, y por eso se producen estos movimientos involuntarios tanto de la mano, de los pies, y se pueden presentar también en la cara. Otro signo que también presentamos en estas crisis motoras es la marcha jacksoniana, que solo es en sí que estos movimientos se expanden a lo largo de toda nuestra extremidad. Entonces este foco epiléptico que al inicio se presenta se va propagando a lo largo de todo de nuestra extremidad, que en este caso es del brazo. También se puede presentar una parálisis de TOD, que en sí es una paresia que se produce después de la convulsión. Dale otra. Y también se puede seguir de una epilepsia parcial continua, que esto es, en sí nos quiere decir que la convulsión se puede prolongar ya durante varias horas o días. Incluso suele ser resistente al tratamiento. Dale otra, por favor. Ya dentro de las sensitivas o sensoriales tenemos que tener en cuenta que se suelen producir como parestesias. También pueden haber alteraciones visuales, como si bien recordamos un poco de anatomía, este foco se puede encontrar dentro del lóbulo occipital. Se presentan en forma de destellos, dale otro clic, también en forma de alucinaciones, dale otro. También se puede presentar como alteraciones olfatorias. Se suele tener una percepción de dolores mucho más fuertes, como de la gasolina, y estos van a estar, se suele encontrar afectado el lóbulo temporal. También se suele tener afectado el oído, por lo que también se encuentra el foco epiléptico en el lóbulo temporal. Casos de vértigo, y también algunos casos se producen alteraciones gustativas, que esto se encuentra más bien en el lóbulo parital. Dale clic, por favor. Ya, ahora la segunda clasificación de las crisis focales son las complejas. Dale otra. Aquí le vamos a dividir como en algunas fases. Entonces aquí la fase ictal, generalmente, como bien recordamos, esta ya se produce una alteración de la conciencia. Entonces el paciente se va a presentar como en una desconexión con el medio, por lo que se suele encontrar inmóvil, con una mirada perdida. Entonces esto marca como una merma de la conciencia. Dale otro, por favor. Esta se suele, en cambio, ya acompañar de automatismos, que en sí son conductas voluntarias automáticas, que como pueden ver en esa imagen de ahí, se suelen presentar movimientos ya de masticación, de chupeteo de los labios, de glución, o incluso se suele empezar a agarrar objetos, como pueden ver en esa imagen de ahí, de la ropa. Ya, y dale otra. Después de este estado de confusión se da un periodo de transición en sí, que es hasta recuperar completamente la conciencia. Entonces, dentro de este periodo, nosotros vamos a tener a la exploración que nuestro paciente presenta una amnesia, o sea, no se acuerda qué es lo que le pasó. Y también tiene algunos déficits neurológicos, por lo que se suele presentar acompañado de alucinaciones auditivas, alucinaciones olfatorias y alucinaciones visuales. Y dentro de la anatomía que tenemos de tener en cuenta de las crisis focales complejas es que estas generalmente se encuentran afectadas en el lóbulo temporal medial en un 60%, y algunas se suelen presentar los focos epilépticos en un menor grado en el lóbulo frontal. Pásale. Dentro del tratamiento que nosotros vamos a tener con los fármacos antiepilépticos en las crisis focales, vamos a tener a otros fármacos diferentes a los que habíamos mencionado. Entre ellos, el principal es la carbamazepina,
Tenemos también la fenitoína y la oscarbazepina, que es similar a la carbamazepina. Un clic más, por favor. Comenzando por la carbamazepina, uno más, por favor. Este va a inhibir los canales de sodio y va a tener una dosis de 100 a 200 miligramos por día, y esta también se la da dividido en dos dosis, en dos tomas, es decir, hasta 800 miligramos. Un clic más. Entonces aquí podemos ver dónde se encuentra ubicado. Uno más, por favor. Y ahí es donde lo podemos observar, que va a estar inhibiendo los canales de sodio, como ya lo habíamos mencionado. Este va a ser el fármaco principal. Otro de los fármacos que se puede usar en estas crisis focales es la fenitoína. Y esta también se encuentra inhibiendo los canales de sodio. Un clic más, por favor. Y las dosis suelen ser de 300 miligramos, dividido en 3 dosis al día, hasta un máximo de 600 miligramos. Y en el caso de los niños se suele usar 5 miligramos por kilogramo por día, dividido en dos tomas, en dos tomas al día. Como ya les había mencionado, la oscarbazepina es similar a la carbamazepina, pero esto es un inductor enzimático menos potente. Y algo que es de diferente con la carbamazepina es que la carbamazepina, cuando está en interacción con otros fármacos, tiende a bajar los valores, es decir, a que los valores de los otros fármacos disminuyan, pero un beneficio de la carbamazepina es que esto va a respetar los valores de los otros fármacos, es decir, no los va a alterar. Y también es importante saber que estos fármacos también se los puede utilizar en cualquiera de las crisis generalizadas. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto, cuando nosotros vamos a optar por un tratamiento quirúrgico dentro de la epilepsia, esto se va a dar debido a que del 20 al 30% de los casos de epilepsia no van a cesar, es decir, no va a ser efectivo con un tratamiento con fármacos. Y pese a que este ya se hayan dado los que habíamos mencionado anteriormente, o que se los haya dado en combinación. Entonces, debido a esto, y en el caso de que se pueda acceder y extraer ya sea un tumor o sea de fácil accesibilidad, el área donde se está dando esta mayor excitación, esta parte de la epilepsia, se va a dar este tratamiento quirúrgico. Y esto generalmente suele ser en los casos con esclerosis medial temporal o displasias corticales. Un dato importante que encontré es que se suele hacer la sección del cuerpo calloso cuando existen convulsiones tónicas o atónicas, o con síndromes de convulsiones. Y también se lo suele usar como cirugía paliativa para evitar caídas por estas crisis epilépticas. Siguiente, por favor. Ya, dentro de otra clasificación también es importante recalcar el estatus epiléptico. Aquí solo debemos de tener en cuenta que se la define como en estos dos casos, cuando la actividad epiléptica ha sido continua, pero la pérdida de la conciencia ya ha durado mayor a 30 minutos. O también se la suele definir como cuando se presenta de 2 a más crisis secuenciales y entre estas dos se produce ya sin recuperación de la conciencia como tal. También podemos tener un estatus epiléptico refractario. Generalmente es cuando ya se produce, estas crisis duran más de 60 minutos, pese a ya tener un tratamiento óptimo para la epilepsia. Dentro de la etiología tenemos que tener en cuenta que el estatus epiléptico, la causa más frecuente que se presenta es por el abandono de medicación. Otras causas que también pueden producirla son el consumo de alcohol, traumatismos, accidentes cerebrovasculares, y debemos de tener en cuenta que este estatus siempre debemos de tratarlo como una emergencia médica, por lo que no debemos de parar y tratarla con un tratamiento específico. Este se suele acompañar de complicaciones como una disfunción cardiorrespiratoria, hipertermia, alteraciones metabólicas, y son muy peligrosas porque estas pueden llegar a producir una lesión neuronal irreversible. Y tenemos que tener en cuenta que ya después de los 30, 45 minutos de haber presentado estas convulsiones repetidamente, los signos se suelen volver más sutiles, que es lo que quiere decir que
que los movimientos tónicos en la mano o los movimientos en los ojos se van haciendo cada vez menos evidentes, por lo que nosotros debemos de estar controlando a nuestro paciente a través del electroencefalograma. Pásale, por favor. Pues bien, tenemos una anterior. Bueno, para finalizar, tenemos qué hacer ante una crisis convulsiva. Ya vimos toda la teoría acerca de las epilepsias, acerca de cómo se puede producir, pero eso no sirve de nada si nosotros no sabemos ponerlo en práctica. Entonces, aquí les vamos a dar una pequeña guía de qué hacer nosotros como estudiantes de medicina, futuros médicos, ante una crisis convulsiva. Siguiente. Debemos tener en cuenta que esto pasa de imprevisto, puede pasar en cualquier situación, desde que el paciente esté comiendo en un restaurante, esté sentado en su cama, esté en una discoteca, esté nadando, esté en el autobús, etcétera, etcétera. Siguiente. Y estas llaman mucho la atención y van a causar pánico a las personas que se encuentren a su alrededor, porque muchas de estas crisis convulsivas tienden a ser muy fuertes y el paciente generalmente cae al piso. Entonces nosotros nosotros no vamos a hacer como el meme que dice llamamos a un médico, si nosotros a través de estos tips ya tendremos la capacidad para actuar. ¿Sale? Entonces ahí vamos a sacar pecho de todo lo que hemos aprendido para nosotros poder ayudar a este paciente. Pásale nada más. Y con la seguridad y la confianza nosotros vamos a manejar el entorno y vamos a decir tranquilos que esto lo arreglo yo. Pero obviamente no lo vamos a arreglar así. Entonces, pásale. Pásale. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es mantener la calma y manejar nuestro entorno. Nosotros como médicos debemos aprender a manejar el entorno, manejar las personas y a saber demostrar las emociones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nosotros mismos mantener la calma, porque estas crisis convulsivas, sea de cualquier tipo, se pueden tratar y si nosotros sabemos manejarlas, podemos salvar la vida del paciente. Lo primero es calmar a todas las personas que se encuentren a su alrededor, decir tranquilos, yo soy estudiante de medicina o yo soy médico y puedo ayudar a este paciente. Obviamente vamos a alejar a las personas que se encuentren a su alrededor porque las personas tienden a ser hechas las comedidas, a acercarse, entonces vamos a tratar de alejar a esas personas y nosotros vamos a, con la serenidad que nos debe caracterizar, vamos a proceder a actuar. Lo primero es alejar a cualquier objeto que se encuentra alrededor del paciente, pueden ser sillas, pueden ser mesas, pueden ser objetos cortopunzantes, al igual que el paciente puede tener una corbata alrededor del cuello, procedemos a zafar la corbata, puede tener una cadena, todo objeto que puede ocasionar daño que se encuentra alrededor del paciente. Luego lo que nosotros procedemos a hacer es a precautelar la integridad del paciente y esto lo vamos a hacer evitando que el paciente golpee su cabeza, porque como vimos en las diferentes convulsiones, puede que el paciente golpee su cabeza contra el piso. Entonces nosotros nos sacamos la chaqueta o pedimos a cualquiera de las personas que se encuentra ahí una chaqueta o buscamos un cojín y la ponemos debajo de la cabeza del paciente. Siguiente. Nosotros igualmente procedemos a constatar, a evidenciar, a verificar cómo son las convulsiones en el paciente, igualmente a tomar el tiempo. Nosotros tomamos el tiempo, pedimos que otra persona tome el tiempo y una vez que ha finalizado la crisis convulsiva, los sacudones de esta persona, nosotros procedemos a ponerle de lado porque, como lo explicaron mis compañeros anteriormente, después de estas crisis convulsivas viene el relajamiento de esfínteres y puede que se dé una broncoaspiración. Entonces procedemos a ponerle al paciente de lado. Igualmente tomamos el tiempo en que se está dando las convulsiones. Si dura más de 5 minutos, nosotros procederemos a llamar a urgencias.
Además, debemos tener en cuenta que siempre nosotros debemos estar con el paciente, debemos confortarlo, porque el paciente pierde la conciencia, entonces él no va a saber dónde está. Y lo que nosotros debemos hacer es confortarlo, pedirle que se siente y darle apoyo, igualmente estar con él hasta que un familiar se acerque, decirle si hay algún familiar que pueda venirlo a ver. Esto es para resguardar la integridad de nuestro paciente. Y nosotros le vamos a preguntar si sabe dónde está, si le ha pasado estas crisis anteriormente. En caso de que dure más de 5 minutos, llamamos a urgencias, vienen los paramédicos y nosotros procedemos a pasarle toda la información que tenemos. Fueron crisis mioclónicas, duraron más de 5 minutos, fueron tónico-clónicas, porque esto va a servir para que los paramédicos procedan a actuar de una u otra forma. Recordemos que el tratamiento no va a ser el mismo y va a depender de cómo sea la convulsión, porque hay tratamientos que van a exacerbar estas crisis convulsivas. Siguiente. Ya, y bueno, este es un video de todo lo que les explicaba anteriormente de cómo actuar ante una crisis convulsiva. Si le puedes poner play, dura. Relax. Don't panic, just move back. Move any potentially harmful object out of harm's way to prevent injury. Do not restrain the person and give him or her head support. After the seizure ends, move the person onto the side. Ya, puedes ponerle pausa, por favor. Ya, ya, como vimos anteriormente, todo este es un proceso y también debemos evitar que se den los mitos de que póngale algo en la boca para que el paciente no trague su lengua. El paciente no va a tragar su lengua y no debemos poner nada en la boca del paciente porque ahí podemos ocasionar algún tipo de asfixia. Entonces, no debemos restringir, es decir, evitar que el paciente convulsione. Eso tampoco se debe hacer porque eso pone en riesgo la integridad del paciente y nuestra integridad. Nosotros debemos recostarlo sobre el piso y este es un proceso. Entonces, nosotros si seguimos todos estos pasos, nosotros podemos actuar de la manera adecuada ante cualquier crisis convulsiva. No solo epiléptica, muchas de las veces los pacientes alcohólicos o los niños con crisis febriles también convulsionan y se debe seguir estos mismos pasos para evitar cualquier tipo de daño en nuestros pacientes. Gracias. Ok, realmente la exposición estuvo bastante buena. Hay una cosita nada más. Bueno, sí, las clasificaciones para epilepsia hay bastantes, ¿no? Ahora la que se está manejando es de la ILAE, que es de salió última revisión en el 2017, esta clasificación del ILAE. Entonces ahí lo que se toma son varios parámetros, o sea, qué tipo de crisis tiene, cómo son las crisis, y luego dependiendo de eso se va agrupando en síndromes epilépticos o, bueno, lo que ya mencionaron ustedes. Ya, por otro lado, lo que dijo Estefanía, en cuanto a la cirugía, nosotros tenemos cirugías resectivas y cirugías paliativas. Por ejemplo, cuando hay esclerosis del lóbulo temporal mesial, es una cirugía resectiva, en donde se hace una lobectomía temporal con amígdalo hipocampectomía. Tiene que salir así para poder resolver la crisis.
Cuando otro tipo de cirugía resectiva son las de tumores, son las de displasias, principalmente. Las paliativas son las que queremos controlar crisis, como por ejemplo la callosotomía o cualquier tipo de desconexión que se haga. Por ejemplo, en la enfermedad de Rasmussen, que es una enfermedad viral, que es una encefalitis, hay un daño de la mitad del cerebro. Entonces, ahí hay que hacer una hemisferectomía. Y de esas hemisferectomías también se han hecho varias modificaciones. Ahora esas hemisferectomías funcionales, en la que se trata de hacer la mayor parte de desconexiones posibles, con resección prácticamente de lo que es el área motora. Y Luis, no es amúnculo, es homúnculo de Penfield. Entonces, tiene lógica lo que decía, el desarrollo de las crisis están ahí en la zona motora, ¿no? Otra cosa del tratamiento, para el tratamiento se utilizan, sí, medicamento de elección y de primera línea no es la lamotrigina. De hecho, ahora es el levetiracetam, que te cubre la mayor parte de crisis. Segundo, la fenitoína es utilizado muy ampliamente. ¿Por qué? Porque es barata y puedes poner intravenosa. Y para la fenitoína hay que poner una dosis de carga y luego mantenerle con la dosis que tú nos dijiste de 5 a 10 miligramos kilo día. Y la dosis de carga es de 15 a 20. Entonces, siempre se hace una impregnación con fenitoína. Eso se llama epaminización, porque el epamin es la fenitoína más conocida. Y generalmente hablamos de epaminización cuando nos referimos a dosis de carga de la fenitoína. ¿Ya? El resto está bien. O sea, realmente estuvo súper chévere la charla, de acuerdo al resumen que hicieron. Estuvo bastante bien. Y la idea es lo que Juan dijo. O sea, saber hacer las cosas bien. Lo mejor o lo principal es lo más básico. ¿Sí? Lo único que tienen que evitar que el paciente con la lengua es que se muerda la lengua y que se lastime la lengua, que suelen hacer por las contracciones. ¿Ya? La posición de salvataje, la que le ponemos de lado hasta que se recupere, es buenísima, porque ahí evitas que la lengua caiga para atrás, que ocluya la vía aérea, que tengamos problemas de parada respiratoria, y le ayudas muchísimo al paciente incluso en la parte hemodinámica. Listo, no sé si tienen dudas, preguntas, pero a mí me pareció la charla bastante buena. Doctor, yo tengo una duda. ¿Por qué los pacientes en la fase clónica es que se muerden la lengua? Si se supone que en esa fase ya es de relajación o se supone que es un reflejo. A ver, mira, o sea, el paciente no tiene control de sus movimientos, hay pérdida del estado de conciencia y tú tienes movimientos repetitivos, ¿ya? O sea, acuérdate que tienes epilepsias tónicas, netamente tónicas, otras netamente clónicas y otras tónico-clónicas. ¿Listo? Entonces, las clónicas son movimientos repetitivos, contracturas musculares repetitivas que pueden hacer que tú te muerdas la lengua. No en la fase de recuperación, sino cuando estás con crisis. La parálisis de TOT, me olvidé decirles, es cuando se agotan todos los neurotransmisores en la brecha sináptica y por eso tenemos hemiplegia, no hemiparesia. ¿Ya? Hay hemiplegia. Plejía es que no mueve, paresia es una disminución de la fuerza muscular. ¿Listo? ¿Respondí la pregunta, Kevin? O sea, yo me refería, por ejemplo, en una convulsión de gran mal. Entonces ya pasa la fase tónica y viene la fase clónica que usualmente, como nos explicó los compañeros, viene con mordeduras de lengua, de labios, incontinencia urinaria, pero ¿a qué se debe a que se muerda si en esta, como nos explicó en esta fase, habría una relajación? Porque en la tónica es la contracción, entonces pues de la contracción viene la relajación. No. Tónica o clónica implica que tienes una fase tónica, es una contractura muscular y dentro de esa contractura muscular tú tienes movimientos repetitivos de las extremidades en fase tónica, ¿ya? O sea, lo que hace es cuando te da un calambre y se te empieza a mover la pierna solita. ¿Listo? O sea, tienes una contractura muscular, los músculos se te ponen rígidos y tienes movimientos repetitivos.
No sé si algún rato han visto ustedes un clonus o les explicaron que era un clonus en el examen neurológico. ¿No vieron hiperreflexia ustedes en el examen neurológico? ¿Nunca llegaron a ver hiperreflexia? Hay una parte de clonus cuando el reflejo está muy exagerado, cuando tienes una irritación de la motoneurona superior. Entonces, la parte de las extremidades se mueven así, ¿ya? Es un reflejo. Cuando tú tienes la fase tónica, el paciente hace esto, y luego la clónica hace esto. Y en esa fase tónica clónica es donde tú tienes mordedura de lengua, mordedura de labios. Puedes tener un trismus tan importante a nivel de la mandíbula que la parte de la boca se queda extremadamente cerrada. Sí. Sí, de ahí ya lo entendí. Okay. Muchas gracias. Listo. Y ya por último, como mencionó, que para evitar que se muerdan, habría que evitar que se muerdan la lengua. ¿Cómo haríamos eso? A ver, ahí un poco lo que dijo Juan no es tan del todo cierto. Sí puedes poner, al rato de ponerle de lado, sí puedes ponerle un pañuelo entre los labios, o sea, entre los dientes, nada más. A lo que se refería Juan es no meterle el pañuelo ni ponerle más pero tú puedes poner entre los dientes, tú puedes poner algo para evitar que este movimiento repetitivo te lesione lengua o te lesione labios. Sí. O sea, sí, pues sí lo puedes hacer. Esa sería la razón. Porque mucha gente lo que hace es poner un pañuelo y todo, pero el pañuelo en lugar de ayudar, obstruye la vía. Esto pueden hacer como una especie de rollito y ponerle para que muerda. ¿Sí han visto cuando a las personas en teoría le sacan cosas sin anestesia en las películas y que les hacen morder una toalla, una cosa que es como un rollito? Algo parecido tienen que poner, dejando el resto de la vía aérea, o sea, la entrada de aire libre. Sí. Sí, doctor. Ok. ¿Algo más? Toco una pregunta. O sea, una de las causas eran los traumatismos, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta era, ¿a qué tiempo una persona desarrolla las convulsiones o el ataque de epilepsia tras un traumatismo? O eso ya no, o sea, es variable. Vas a ver, las crisis postraumáticas pueden ser tempranas o tardías. Tempranas hablas dentro de los 7 primeros días y tardías hablas incluso hasta 3 meses después del traumatismo, ¿ya? Entonces, hay factores que te pueden a ti decir que el paciente probablemente convulsione. Contusiones, es decir, lesiones intracerebrales que estén ubicadas en zonas altamente epileptógenas, como por ejemplo, zona temporal, zona frontal, muy cercanas a área motora. Entonces, sí, ahora, si tú tienes este tipo de alteraciones, puedes poner anticonvulsivantes profilácticos en pacientes con trauma con las características que te mencioné. Si es que son crisis tardías, tienes que iniciar la medicación antipiléptica cuando ya esté confirmada las convulsiones. Una crisis convulsiva no es igual a epilepsia. Eso dijeron al inicio, ¿se acuerdan? Entonces, eso mencionaron. Eso tienen que tener en cuenta ustedes. Tienen que repetirse dentro de un periodo de tiempo y ahí la tomamos recién como epilepsia. Hacemos un electroencefalograma en algún porcentaje alto. De hecho, entre el 20 y el 30% el electroencefalograma te puede salir normal en pacientes con convulsiones o epilepsia. ¿Sí? El síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome, todos estos síndromes principalmente se dan en niños y principalmente en los niños que han tenido hipoxia perinatal, donde ya tienes un daño de fibras. ¿Sí? El West, el Lennox-Gastaut, que son los más frecuentes. Sí, o sea, el West progresa al Lennox-Gastaut y obviamente para estos síndromes epilépticos se hacen callosotomías. Te vas con el cuerpo calloso. Los tercios anteriores del cuerpo calloso tienen que salir y tienes que irte con las fibras de la comisura anterior.
O sea, haces una desconexión completa cuando se opera este tipo de crisis. ¿Sí? Gracias, Doc. Ok, Eva. ¿Algo más? Bueno, todos los grupos han estado muy bien. O sea, las diapositivas están muy resumiditas, están bastante prácticas para entender. O sea, los grupos que han pasado, realmente les felicito. Se han esmerado en hacer la presentación. ¿Ah? Realmente está bien. Lo importante es que tus compañeros aprendan. Y eso deben decir sus compañeros. Estuvieron bien, estuvieron mal. Pueden decirse ustedes entre ustedes. O sea, siempre la crítica es buena para ir mejorando. ¿Listo? Pero yo la vi bastante bien. Por favor, envíenme las preguntas. Si ustedes no me envían preguntas hasta el día sábado máximo, el examen lo hago yo con mis preguntas. Ya, doctor. Es que estaba esperando a que todos los grupos terminen de exponer y... No, usted, o sea, los grupos que ya han expuesto, mándenme las preguntas porque yo ya quiero ir armando el examen. Ya, Por ejemplo, doctor. el grupo de tumores tiene un par de días para darme las preguntas, ya si es que no las tienen. Si ya las tienen, vayan enviando, porque yo ya quiero hacer. Acuérdense que mañana vemos el tema de tumores, ¿no? Y nos faltaría un tema de movimientos anormales. Y si alcanzamos, bueno, la charla de trauma les daría yo si alcanzamos. Y después de eso vamos a tomar el examen. Eso le quería comentar. Es que, doctor, no sé si podríamos retomar la siguiente semana y recuperamos tal vez 3 clases o 4 clases, porque este fin de semana vamos a hacer un trabajo de campo con medicina tropical. Ok, no se haga el lío. Está bien. Podemos tener clases desde el martes, ¿ya? Ya, doctor. Listo. Doctor, Okay. disculpe, ¿hasta qué día le podemos enviar las preguntas? Sábado. Ya. Entonces yo les reúno las preguntas y les mando. Sí, es que yo ya quiero armar el examen. O sea, ya quiero armar para ya tomarles y terminar. Y las preguntas, como les dije, el banco de preguntas pásense ustedes para que estudien. Opción múltiple, ¿no? Sí. Tratemos de que sea opción múltiple, una sola respuesta para que no se compliquen la vida de gana. ¿Listo? Ya, doctor. Ok. Listo, muchachos. Que les vaya bien. Si no hay más preguntas, y conversamos, ¿ya? Para ver si es que desde el martes empezamos las clases. Ya, doctor. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Listo. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.